Bienvenidos a La pregunta exacta. el podcast donde no dejamos espacio para el más o menos. Acá, cada episodio es una llave, una pregunta clara que busca una respuesta precisa. Soy Emiliano y hoy me acompaña alguien que no solo observa el cielo, sino que también lo interpreta con método y tradición. Fachi Salmorey, astróloga especializada en una técnica antigua, directa y poderosa, la astrología horaria. Gracias por invitarme a este espacio. Me encanta conversar de astrología. ¿Qué tema traes hoy a la mesa? ¿De qué nos querés hablar? Me gustaría hablar de un tema que está en auge hoy en día, sobre todo en el mundo holístico, y tiene que ver con la contratación de personal. La evaluación de las personas cuando se van a presentar para una entrevista de trabajo y cómo se utiliza hoy en día la astrología, o cómo nosotros escuchamos que se utiliza la astrología para evaluar a las personas. Básicamente hoy en día lo que estamos viendo, observando, escuchando es que el empleador tomaría los datos personales del nacimiento, o sea, de la persona, para levantar su carta natal e interpretarla astrológicamente para saber sus capacidades o sus habilidades, supuestamente para ver si es idónea para ese puesto de trabajo. Es un tema que a mí me interesa muchísimo. Bien, mira, interesante. ¿Y se puede hacer eso? O sea, una carta natal de una persona, ¿te da alguna información real que te sirva a la hora de contratar a alguien? Con lo que vos digas, bueno, sí, esta persona va o no va para lo que necesito. Es un tema polémico porque si vamos a estudiar la carta natal de la persona como tal, la carta natal, desde el punto de vista astrológico tradicional, la carta natal, como sabemos, te da mucha más información que simplemente observar capacidades o comportamientos de la persona y cómo se desenvolvería en el trabajo. Estamos hablando que la carta natal te da información muy íntima de la persona, ¿sí? O sea, cómo se vincula con la familia, con su pareja, qué tipo de enfermedades podría tener la persona, pero a la vez el enfoque que se está utilizando para interpretar las cartas natales es un enfoque moderno y considera este enfoque moderno, este enfoque que interpreta a los signos y los planetas como arquetipos psicológicos, como que la persona tiene un carácter definido, y eso es erróneo, porque la carta natal no es una carta fija. Si bien va a ser siempre la carta natal de la persona, ya estamos viendo varios puntos acá. O sea, primero, la carta natal no te da solamente información de los talentos o las capacidades de la persona o cómo se puede vincular. También te da información de tipo muy personal, ¿no? De las enfermedades que podría tener, de las dificultades, de su historia, de su entorno familiar, de su entorno cercano, sus amistades, de todo lo que implicaría el universo de la persona. No estamos hablando puntualmente de cómo se desenvolvería en el trabajo. Claro, y a mí como empleador quizás realmente no me interesa saber si tiene 1500 amigos o 2, sino si va a vender el producto que yo estoy vendiendo y si va a atender bien a la gente. Bueno, yo lo veo así. Además hay una cuestión ética, ¿no? O sea, se supone que es como el astrólogo se podría comparar como el médico. Tiene una información que la propia persona no sabe qué alcances, ¿sí? O de qué forma puede utilizar esa información. Porque quizás la persona dice, sí, le doy mis datos de nacimiento y la verdad es que quizás no está consciente de la información que está entregando al dar sus propios datos de nacimiento y dar consentimiento para que esta persona interprete su carta natal.
desde el enfoque astrológico, este tipo de astrología moderna estaría interpretando la carta natal de forma fija, y eso podría llevar a una estigmatización de la persona, ¿no? Estigmatizar a la persona porque ve ciertas configuraciones, entonces la persona, que es algo que observamos, ¿no? Esto de, no, porque yo soy Sol en Virgo y soy súper organizado, ¿no? O yo tengo el Sol en Piscis y me siento muy espiritual. Sí, entiendo. Me han dicho muchas veces, yo tengo el Sol en Cáncer, que todo muy relacionado con la casa, la familia, todo así, y no toda la vida fue así. Hubo momentos en los que no quería saber nada con mi familia, momentos en los que quise estar más en familia, como que las cosas van cambiando, no son tan fijas. Y pareciera como que esa mirada tan absolutista y generalizadora de este tipo de astrología que nombras como la moderna, logra un efecto que te aleja de un concepto de astrología que es como, bueno, si entonces esto no coincide con cómo soy yo, entonces debe ser todo chamullo. Así que, pero por lo que me estás diciendo entiendo que, claro, hay como que va evolucionando la carta. El problema no es la carta, sino quién la interpreta. Exactamente, o sea, carta natal, todos tenemos una carta natal. Todos tenemos, digamos, la foto del cielo en el momento en que nacimos. Pero los planetas no están fijos. No son arquetipos psicológicos fijos, ¿sí? Y si verdaderamente utilizáramos, que para mí, ya te digo, es éticamente dudoso, ¿sí? Yo no lo haría, utilizar la carta natal para evaluar si una persona es idónea para un puesto de trabajo, tenemos que considerar que hay otras técnicas, ¿sí?, que se apoyan en la carta natal. Porque la carta natal, o sea, hay cuestiones de predictivas, ¿sí? Porque se puede predecir, podemos predecir eventos en la vida de la persona, entendiendo que hay ciertos aspectos o ciertas configuraciones, casas también y planetas que se van activando de esa carta natal. Se van activando, no es que están todos activos al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es que por ahí si te cae un eclipse en, no sé, en casa 1, quizás no te afecte tanto, ¿sí? Porque hay que ver si esa casa está activada, si hay un planeta importante o se está activando alguna cúspide, o sea, es bastante más complejo. Hay que apoyarse en otras técnicas para poder analizar la carta natal y encontrar la información que la persona necesita en ese momento. Entonces, si no es con la carta natal, ¿cómo sería? Yo utilizo una herramienta astrológica, ¿sí?, que se deriva de la astrología tradicional o clásica, que se llama, como ya vimos en el episodio anterior, astrología horaria. Y yo considero que la astrología horaria es incluso correcta éticamente, porque la astrología horaria no considera la carta natal de la persona, no estudia las características personales ni se mete en el mundo de la persona, sino en este caso estamos analizando una situación puntual, particular, que está enmarcada, está acotada a esta pregunta en específico. ¿Esta persona en este momento es idónea para este trabajo? Ese es un tipo de pregunta, se puede preguntar de muchas maneras, se puede formular la pregunta de muchas maneras, pero acá estamos solamente estudiando la persona en el contexto actual, sin estigmatizarla por comportamientos psicológicos, y estamos estudiando aquí y ahora, básicamente, la persona es apta para ese puesto específico de trabajo, ¿sí? Y esto, a la vez, esta técnica permite describir el contexto, el trabajo, cómo se vincularía, qué tal idóneo sería para el trabajo, qué quizás dificultades podría llegar a tener, quizás qué pretensión salarial tiene. Eso también se puede observar en una carta, pero todo está enmarcado en el contexto, en la situación específica que queremos estudiar, ¿sí?
no queremos saber si la persona se lleva bien con su mamá o con su papá, o si podría llegar a tener varios matrimonios, o Se adopta perritos de la calle. exactamente. Claro, estamos, sí. Sí, te entiendo. Y algo así como, por ejemplo, saber si ese pretendiente al puesto de trabajo va a durar mucho tiempo en la empresa o si va a estar trabajando un mes y va a querer renunciar. ¿Eso también lo podría saber? Sí, eso también se puede saber. Se puede saber si pretenden trabajo a largo plazo o de forma temporal. ¿Hay alguna diferencia para distintos rubros? A ver, por ejemplo, el que quiere contratar un administrativo para una empresa que solamente mueva papeles, como, no sé, un encargado de depósito que tiene que tener la cabeza más puesta en algo más de logística, como el que va a ser peón de mudanzas. ¿Hay alguna de esas cosas que vos puedas diferenciar a la hora de seleccionar personal? Sí, por supuesto. También, ahora que lo mencionás, hay algo interesante, y es que incluso podés hacer la pregunta, ¿sí? Pues suponete que tenés un candidato o tenés varios candidatos, o no sé, tenés varios puestos de trabajo para ocupar, maestranza y atención al público, o de gestoría, o Algo más de administrativo. auditoría, claro, exactamente, o el tesorero, por ejemplo. Todos esos tienen características y responsabilidades diferentes. Entonces hay que diferenciarlos, son diferenciables, digamos, en una carta horaria, ¿sí? Por eso, porque brinda gran riqueza de información para poder describir en ese caso. Incluso se podría hacer una pregunta para orientar las entrevistas a estas personas, porque estamos hablando de que ocupan, o sea, necesitan habilidades completamente diferentes. Por ejemplo, un maestranza quizás tenga que tener un buen estado físico, y un administrativo tiene que ser más, quizás tener más, no sé, acreditaciones académicas, y una persona que se ocupa en atención al público, no sé, tiene que tener un carácter más simpático, más amable, y más versátil, por ejemplo. Entonces vos podrías hacer una pregunta horaria sobre cada uno y orientar en base a la información que te dé la carga horaria para que la entrevista te sirva, por ejemplo. ¿Conoces algún caso de alguien que haya usado esta técnica para contratar empleados, para esto, para ver si el empleado que está a punto de contratar le va a servir a su empresa? Sí, conozco. No hace falta que nombres a Jeff Bezos o a Steve Jobs. Eso se dice, eso es como que está muy callado, pero se saben que hay grandes magnates en la industria de las multinacionales que son asesorados por astrólogos. Y esto no es de ahora, viene desde hace muchísimo tiempo. El tipo de astrología que yo aplico es un tipo de astrología que estamos hablando que es del siglo I, e incluso de antes del siglo I, estamos hablando de antes de Cristo. De la que más aplico yo es la helenística, pero estamos hablando que los astrólogos en aquel momento eran de suma importancia y eran los consejeros de reyes, de príncipes, de grandes comerciantes. Y como no existía la astrología natal, la primera técnica, una de las primeras técnicas que existieron fue la astrología horaria, porque la persona no conocía en ese momento, a no ser que fuera alguien muy, muy importante como un rey o un príncipe, que ahí surge la astrología natal. No se sabía la fecha y la hora exacta en que la persona había nacido. Entonces se utilizaban este tipo de oráculos,
preguntas horarias. O sea, la persona meditaba la pregunta, iba al astrólogo y exponía la situación puntual, hacía la pregunta, lo que quería saber sobre su vida, sobre su economía. Así que hay un montón de referencias en la historia. Bueno, después hubo un tiempo en que la astrología fue prescripta y después de ser prescripta surgió lo que es la astrología moderna, que es mucho más simplificada. Pero bueno, ahora está resurgiendo más este tipo de técnicas. Entonces, si tuvieras que decir, o sea, si los grandes magnates se dan el lujito de contratar a un astrólogo para ver si les conviene algún empleado, imagino que, bueno, acá dije un par de nombres importantes, el dueño de una gran compañía mega multinacional, no dudo que esté usando esto para contratar al vendedor del local del último teléfono que sale, pero seguramente capaz lo usa para el gerente, el de arriba de todo, el tesorero general. Digamos, si estos grandes magnates para mover semejante cantidad de dinero, Eso para saberse dónde invertir. exactamente, y dónde poner sus inversiones, que no son 2 pesos, contratan a un astrólogo. Digamos que alguno que está recién comenzando, que tiene una cadena, 2 o 3 locales de algo, podría ya empezar a verlo como un beneficio y ver qué le conviene acerca de contratación, de qué empleados tomar para seguir creciendo, si es que está en su cabeza seguir creciendo. Sí, por supuesto. ¿Y qué le dirías a alguien que tiene un negocio, lidera un equipo y quiere tomar mejores decisiones? Le diría que la astrología horaria es una excelente herramienta para tomar decisiones informadas y hacer cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con estos temas. Y si esta persona quisiera contactarte, ¿cómo podría agendar una consulta? Bueno, me puede contactar a mi WhatsApp o por Instagram. Fachi Astróloga. Mi WhatsApp está acá en la cajita de... Lo vamos a dejar en la cajita de información, seguramente va a estar plasmado en el video. Así que, Fachi, te agradezco por presentarte otra vez con un tema tan interesante como este. Si querés dejar algunas palabras antes de cerrar este episodio, el micrófono es tuyo. Te agradezco nuevamente por este espacio y esta charla tan interesante que tuvimos. Y así cerramos este episodio de La Pregunta Exacta. Hoy nos llevamos una idea poderosa. La astrología, bien usada, puede ser una herramienta práctica y respetuosa para elegir mejor a las personas que te rodean. Si quieres probarlo en tu negocio o equipo, escribile a Fachi, que sabe cómo usar esta técnica de forma precisa y concreta. Les dejo su contacto en la descripción. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio de La Pregunta Exacta.